Bienvenidos a un nuevo episodio que para mí es muy especial, ya que hablaremos con una persona que quiero mucho y que a su corta edad nos puede enseñar mucho del camino financiero. Andrea Ruiz tiene 24 años y terminó la carrera de finanzas, para después seguir estudiando una maestría en administración de negocios con orientación en dirección de empresas. En este episodio platicaremos acerca de la generación Z versus la millennial. Vamos a ver cómo está el panorama de la jubilación, cómo llevas las finanzas en tu vida y si es bueno rentar o comprar una propiedad. También no hay que dejarnos llevar por la presión que vemos en redes sociales, ya que muchos hablan de logros, pero no de las caídas. Te prometo que en este episodio vas a reflexionar y a replantearte algunas creencias que tienes o a reforzarlas. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo están? Hoy estoy súper emocionado porque en específico este episodio vamos a hablar de algo que es muy disruptivo, que para muchos puede ser como algo del día a día o que también puede crear polémica a lo largo de este episodio, de lo que van a escuchar. Hoy tengo conmigo a alguien que admiro mucho y que a su corta edad ha pasado de ser alguien que yo veía como una primita chiquita a alguien que hoy está comenzando una maestría. Andy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada y para platicar a fondo de lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Sí, y me encantaría comenzar este episodio preguntándote cómo ves hoy en día mi generación, que es la millennial, versus la generación Z. Bueno, yo creo que de verdad ha habido muchísimos cambios de tu generación a la mía. Principalmente creo que en cuestión laboral, conmigo con mucha gente que es millennial, ¿no? Entonces creo que su visión es totalmente como al trabajo y a lo que se tiene que hacer, o al menos yo lo he visto así mucho, ¿no? Y creo que mi generación ha sido más de, pues, que lo que se haga sea justo. También creo que las cosas que han estado cambiando, tanto como podemos ver el entretenimiento o cómo es nuestra manera de pensar, ha sido como muy cambiante y muy diferente. Yo considero que sí ha impactado mucho su manera de pensar y su manera de actuar como en nuestra generación, pero hay muchísimas cosas que hemos querido cambiar, ¿no? Y ser una visión diferente. Pero, por ejemplo, ¿qué te lleva a estudiar finanzas? Y después, la maestría que estás estudiando. Bueno, yo considero que desde pequeña me ha interesado muchísimo el tema del dinero. Es algo que como le he dado mucho foco. El ver a mis papás como con este tema quizás no de la mejor manera económicamente en algunas etapas de la vida, era como algo que me intrigaba mucho. O también en cuestión de mis abuelos, también cómo llevaban pues esta parte financiera, pero creo que lo que más me llevó como a esta decisión fue en prepa una materia que yo tuve de finanzas, que en ese entonces apenas estaban implementando como las materias de finanzas ante la SEP, que es algo que la verdad le doy como un punto positivo a las escuelas, que estén como inculcando esa parte, no nada más de decir, ahorra, ¿no? Es más como no, a ver, la vida va a ser así y tienes que ver esta cuestión financiera más quizás personal. Entonces creo que tuve una maestra en ese entonces que la manera que explicaba, la manera que llevaba las cosas, siempre era como muy interesante y yo decía como, wow, creo que es mi rumbo, ¿no? Porque de verdad tenía mil dudas ante qué estudiar y creo que ahorita muchas personas la siguen teniendo. Es algo muy difícil que a los 17 años tomes una decisión de lo que te va a llevar en la vida, ¿no? En ese entonces yo estaba entre criminología, abogada, doctora, o sea, yo quería ser como una Barbie, ¿no? De todo. Y pues la verdad es que lo que me tomó ya así de vámonos a finanzas, sí fue esa materia y el hecho de que me enamoré de todo lo que tenía que ver con las finanzas tanto personales como corporativas y cómo no se hablaban de la jubilación, cómo nosotros ya no vamos a tener como esta parte de la jubilación. Yo decía, es que, ¿por qué no se le está inculcando a las personas si realmente es un tema que va a afectar muchísimo en el futuro? Y a ver, creo que es muy interesante lo que estás diciendo porque de entrada yo a tus 24 años, o sea, cuando yo tenía esa edad, como que mi generación
estaba de fiesta. No generalizo, pero voy a hablar por mí. Yo estaba de fiesta, yo preferí invertir una gran cantidad de pagos mensuales en un coche, muchas veces por aparentar, ¿no? Y hoy creo que la generación Z está más consciente. Eso lo percibo de las pocas personas que me rodean de esa generación, en este caso tú. Pero, ¿cómo vives hoy el tema de finanzas en tu día a día? O sea, ¿cómo eliges en qué gastar y en qué no? Ok, creo que la manera en la que puedo escoger en qué gastar es si realmente es algo que quiero, ¿no? Por ejemplo, vas de compras y te gusta mucho algo, pero quieres pasártela comprando y comprando y comprando. Entonces, quizás puedes ir a darte vueltas y lo que tú quieras, pero creo que al estar como pensando mucho en si lo quiero o no, o si me va a servir o no, es donde digo, ¿sabes qué? No me va a servir. Ya tengo mucho de esto, ya tengo mucho de esto. Creo que ahorita estoy como intentando gastar o invertir, quizás sería un poco más en lo que me va a favorecer en algún futuro. Por ejemplo, en este caso fue mi maestría, que fue algo que decidí como invertir en mi educación, porque aunque ya sé que tengo como una carrera, yo creo que es muy importante como seguirse formando todos los días y más como hacia dónde me quiero dirigir. Platícale a la gente qué maestría es. Es una maestría en administración de empresas con orientación en dirección de negocios. Entonces, bueno, en esta maestría he estado aprendiendo mucho, sobre todo cómo se maneja de manera formal una empresa, todas las áreas. Creo que también es algo que veo muy seguido en mi trabajo, porque afortunadamente tengo el contacto con varias áreas, no nada más es finanzas y finanzas, ¿no? Que a veces en muchas empresas solamente te enfocas en lo que haces y punto. No, creo que aquí me ha gustado mucho aprender de cada área, de cómo se maneja desde cero una empresa, cómo podemos ayudar como desde diferentes puntos de vista o diferentes áreas a que todo se forme en conjunto, porque pues no nada más es importante un área y ya, ¿no? O sea, creo que todo lo que construye una empresa es súper importante. Pero pues sí, desde este punto me enfoqué más en esta maestría porque quiero llegar a formar parte de pues un directivo empresarial, que es algo que me encantaría en un futuro. ¡Wow! Es que o sea, tus 24 años, toda esa visión está muy interesante. ¿Y qué observas en el lado empresarial en México? O sea, ¿por qué te inclinas hacia esa maestría? Creo que algo que le falta mucho a las empresas es realmente aportarle al empleado, ¿no? Muchas veces es como un empleado es un número y ya. Y es algo que de verdad detesto porque pues cada número vale, ¿no? Y cada número cuenta en una empresa, cada persona es súper indispensable, aunque no sé, a grandes rasgos como que esto no se ve. Pero lo he visto y he visto muchísimas injusticias como en el sistema empresarial de que abusan de los empleados, no les pagan sus horas extra, llegan como a... la otra vez estaba viendo un caso con una amiga de que la obligaban a tomar vacaciones y esas vacaciones se las descontaban de los días que ella tenía. O sea, y si no tenía los días, ella los tenía que pagar. Entonces, se me hacía súper absurdo, se me hace súper absurdo. Creo que es algo que de verdad deberíamos de cambiar y que no nada más nosotros le aportemos a la empresa, ¿no? Que realmente la empresa tenga algo que ofrecernos a nosotros y que no sean injustos, porque creo que es algo que pasa muchísimo, aunque no lo queramos ver, quizás depende como en qué sector de la industria estés, pero en todos lados hay injusticias, en todos lados quieren como abusar de nuestro desconocimiento, que es algo que me causa mucho estrés, mucha problemática. ¿A qué te refieres con desconocimiento? Pues muchas veces la población no está informada de sus derechos. Entonces, realmente como empleados tenemos muchos derechos laborales en cuanto a, por ejemplo, lo que tenemos que recibir de aguinaldo, lo que tenemos que recibir de vacaciones. Muchos tienen como ese desconocimiento de realmente lo que tienen ellos o tienen derecho a, pero por ese desconocimiento muchas veces las empresas se aprovechan del empleado y no les ofrecen realmente lo que deberían de, ni siquiera ese mínimo, porque punto que ya hay empresas que ofrecen mucho más, hay empresas que dicen, bueno, ok, te voy a ofrecer un beneficio extra para que tú estés conmigo, pero hay otras empresas que ni siquiera te dan ese mínimo y eso, la verdad, está pues increíblemente mal.
Wow. ¿Y cómo lidias tú hoy con ese tipo de empresas? ¿O cómo lo intentan expresar? Porque al final del día es cambiar una creencia que viene desde hace muchos años. Y creo que también quiero entrar a un tema en donde los sueldos, pues hoy en día parecen no justos, porque no te alcanza, ¿no? O sea, ¿cuánto necesitas tú ahorrar? ¿Cuántos años? Ejemplo, para comprarte hoy en Ciudad de México, vayámonos a algo chico, un depa, porque hablar de casa, híjole, está complicado. Pero, ¿cómo lidias con eso? Es absurdo realmente lo que ya una persona tiene que ganar para tener un bien inmueble 100% pagado y ni siquiera irse a 20 años. De verdad, o sea, De creo hipoteca, ¿te que refieres? sí, claro, irse a 20 años de pago o más. Hay personas que pues prácticamente toda su vida se la pasan pagando una casa para poder tenerla o un departamento, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no se está visibilizando tanto como debería de ser. Ya hay más visibilidad que antes, pero el tema es que ahorita es más injusto que antes. Ahorita creo que es muy poca el sector de la población que tiene como acceso a poder comprar una casa sin deudas. Muy poca. Realmente la mayor parte de la población, sí creo que es el más del 50%, está en pobreza extrema. Entonces, imaginemos de ahí cuánta parte de la población puede accesar como a diferentes privilegios, que es tener un hogar, tener un coche, tener como estas partes que muchas personas sueñan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces creo que lo bueno es que en redes sociales he visto, la verdad, más visibilidad ante como lo injusto que es ya poder tener una casa, aparte de que son departamentos luego de, no sé, 20 30 metros, metros, sí, 30 claro. metros cuadrados en una zona horrible que ya te lo venden o rentan, ya ni siquiera vender, te lo rentan en 30,000 pesos. Eso es de verdad súper absurdo. ¿Quién vive en ese lugar? No, y a ver, tocas temas muy interesantes. O sea, yo creo que primero que nada es sin romantizar nada, porque también mi generación tiene un problema grave. Yo no conozco a muchas personas de mi generación que ya tengan una propiedad, ¿ok? O sea, creo que desde ahí partimos. Y muchas veces escuchábamos de nuestros papás o de nuestros abuelos, ¿no? Yo a tu edad ya tenía esto, o sea, ya tenía casa, ya tenía hijos, ya tenía coches, o sea, básicamente tenían la vida resuelta. Yo he escuchado muchas de esas personas, incluso, o sea, a nuestro abuelo le preguntábamos, y era como, es que así también se vivió. Y no sé, le preguntaba a mi papá y a mi mamá, y era como, también en esta generación estuvo difícil. Sí, pero sí hay algo que nosotros percibimos que está sumamente mal en el sector financiero. No estamos equilibrados. O sea, las cosas suben y ganas igual. Entonces, desde el punto de vista financiero, ¿tú por qué crees que pasa ese efecto? Yo creo que muchas veces las empresas son injustas, o sea, como te digo, realmente no valoran lo que hace un empleado. Entonces de aquí parte que quizás prefieren despedir a gente y contratar a gente que lo haga por menos. Y entonces ahí va como una bajada del sueldo, ¿no? Porque tú sí o sea, a ti te tengo, pero tú quieres que yo te pague más. Entonces, ¿qué me conviene? Te voy a despedir y voy a contratar a alguien por menor sueldo. O quizás voy a esperar a que tú renuncies, porque ya ni siquiera te despiden, ¿no? Es que tú busques otra oportunidad en otro lado y es algo súper difícil porque pues la parte de la selección de empleados es un tema también hiper complicado, ¿no? De aquí a que te contraten, de aquí a que hagas o tengas un puesto mejor en otro lado, pues ya mejor te quedas ahí y esperas a ver si tienen una oportunidad de crecimiento entre un buen de empleados y tú esperas como ese momento. Pero el tema creo que tenemos es que hay gente que lo hace por menos y eso hace que las personas que tienen como el valor real de su trabajo, pues tengan que también reducirlo para poder estar en algún lugar. Es que creo que en este sentido también juegan mucho con la necesidad. Claro. O sea, la verdad es que te pueden ofrecer cierta cantidad de dinero y aunque tú no lo creas justo, dices, bueno, por lo menos es algo. Y entonces puedes financiar algo, ¿cierto? Y entonces las empresas creo que juegan ahí. O sea, juegan con, hay tanta oferta de personas que están egresando, de abogados, de financieros, de lo que sea, que la demanda que hay afuera es menor.
Entonces, no hay suficiente empleo allá afuera y entonces ahí pueden jugar las empresas con, pues como muchos quieren entrar aquí, yo decido cómo mover los hilos, si te gusta. Si no, vete a buscar otro lado. Claro. Pero eso lo vivía yo. ¿Cómo es que, o sea, no, te llevo 13 años? ¿Cómo es que sigue permeándose así? Y digo, yo hace muchos años, hace más de 11 años, decidí salirme del sistema por ser emprendedor y empresario. Pero tú que lo estás viviendo en carne viva, ¿cómo ves que se pueda mover el que mejoren los sueldos o no? ¿Qué se habla? A ver, para empezar, creo que lo que debería de cambiar es que al ser egresado no significa que cobres una miseria, ¿no? Creo que el hecho de que tú te formaste es por algo y mucha gente de hecho se va preparando desde antes. De hecho, creo que una de las mejores maneras en las que puedes conseguir trabajo ya egresado es haber estado en algún lugar antes de ser egresado. Para eso sirven las prácticas profesionales, para eso sirven como servicios sociales que te pueden jalar a estar en la empresa en donde como tuviste experiencia, pero no funciona para todos. O sea, la realidad es que muchas empresas también dicen como, ya terminaron tus prácticas, bueno, pues vamos a contratar otra vez a otra persona que no tenga como ese sueldo, ¿no? Porque muchas veces en las prácticas ni siquiera te pagan, en el servicio social no te pagan, entonces es un tema muy complicado el encontrar y como vencer a este sistema, porque como dices, la necesidad causa muchas cosas y el tema es que cada vez estamos peor en ese sentido de la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque hablamos de un consumismo también que está afectando mucho y cómo se influencia como a la gente para que también consuma más y esto hace que al consumir más se tenga menos, pero para las cosas importantes. Entonces creo que vencer a este sistema sí está como muy complicado y sí se puede llevar. Creo que es algo que también es muy generacional, pero de diferente manera en cuestión de que quizás a ti te pagaban menos en tu momento, quizás había más empleos porque ciertas carreras no eran tan exigentes o no eran como tan buscadas. En este momento otras carreras están de moda y entonces esas carreras son en las que quizás vaya a haber menos empleos en un futuro. Entonces, por ejemplo, mucha gente ya está estudiando esto de la inteligencia artificial, que pues probablemente vaya a abrir como muchos empleos en ese sentido, pero a la vez cuántos va a quitar, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que es algo muy, muy difícil como de batallar y creo que es algo que van a sufrir muchas generaciones ya a partir de pues tu generación. Creo que anteriormente era muchísimo más fácil, digo, en la época de como los abuelos no necesitabas ni siquiera tener una carrera y hasta ahorita a qué punto necesitas llegar, hasta qué estudio necesitas llegar para que la gente realmente te valore, una empresa realmente valore tu trabajo. Porque lo que estaba hablando también la otra vez con varias personas del trabajo es que ya ni siquiera hay empresas en donde ya ni siquiera toman como lo que estudiaste, ¿no? Sino más la experiencia, que te piden 15 años de experiencia para un puesto de analista. Y es como de, entonces, ¿por qué me estás ofreciendo esto si tú tampoco me vas a remunerar de la manera correcta? De acuerdo, totalmente. Y hablando específicamente de ti, porque pues la idea es que se pueda transmitir algo real y no nada más como que en supuestos. ¿Tú qué haces en tu vida financiera? ¿Cómo decides en qué inviertes? ¿Cuánto ahorras? ¿Qué porcentaje de tu sueldo? ¿Cuánto ganas hoy? Si se puede saber. Claro, creo que la manera en la que me gusta como invertir o destinar una parte de mi dinero es más de un 30-35% yo considero. ¿Por qué? Porque afortunadamente tengo como el privilegio de poder hacerlo. Considero que al no estar como yo pagando, por ejemplo, una renta ahorita o estar pagando quizás un coche nuevo, esa parte como que la estoy destinando a inversiones y a poder como en un futuro tener un capital pues mayor. Pero en este momento, porque tengo justo ese privilegio y tengo la posibilidad pero si yo ahorita en este momento decidiera como meterme a pagar quizás una renta, pagar una deuda, pagar algo como más grande, creo que esta parte pues bajaría y yo considero que al menos deberíamos de ahorrar o invertir un 10% de nuestro ingreso.
Aquí el tema es que cuántos años te va a tomar, porque muchas veces las inversiones no son a corto plazo, muchas veces hay inversiones a largo plazo y pues esa es una parte de desesperación, ¿no? De decir, pero es que yo quiero el dinero ya, pero ¿por qué quieres el dinero ya si realmente ahorita no te va a funcionar? Bueno, pero es que, a ver, en ese tema sí quiero hacer una pausa. A mí me llaman la generación de cristal. ¿A ti cómo te llaman? No, creo que nosotros somos la generación de cristal, eso también dicen. De verdad. Ajá, ajá. Y es que justo parte de ahí, o sea, creo que el cómo vemos la vida hoy en día versus nuestros papás, nuestros abuelos, sí va muy de la mano con cómo se mueve la economía mundial, pero específicamente en México. Y luego si lo aterrizamos en Ciudad de México, en donde para mí es una jungla, en donde tienes que moverte rápido para sobrevivir, eh, creo que sí estás hablando de problemas muy altos, como por ejemplo cuánto cuesta una renta en una zona a la que a ti te gustaría vivir. A ver, todo el mundo va a empezar con, ay no, pues es que a mí me gustaría en las lomas. A ver, bueno, o sea, pero vamos más aterrizados. Así de simple, en la del Valle, en la Roma, ya si quieres en la Portales, o sea, en muchos lugares donde antes era como muy accesible, cuando yo era pequeño, hoy por este tema entre gentrificación y entre que la gente se está expandiendo hacia los lados, pues sí, yo creo que una renta hoy por hoy de 30,000 pesos, como lo dijiste hace ratito en un depa, ¿cuánto representaría en el portafolio que manejas hoy? ¿No? Claro. Y hablando de paciencia, o sea, esa es una pregunta, y hablando de paciencia, ¿a qué te refieres con paciencia? Porque, pues sí, nos dicen de que todo queremos rápido y que se habla como de esta satisfacción inmediata, pues sí, porque a lo mejor la gente que critica desde su silla no ve que cada día suben más las cosas, que cada vez vemos más lejano el tener algo, que cuesta, no sé, sube el acero, viene COVID y entonces altera también ahorita los aranceles. O sea, creo que es un caos. Entonces, ¿tú hacia dónde crees que va tu generación? O sea, ¿crees que se van a poder hacer de algo o como en la mía que no sabemos todavía? ¿Tú ahí tienes un poco más de certidumbre? Ok, creo que, bueno, refiriéndome a tu primera pregunta, sobre como de una renta o algo así, creo que es una opción que ya ni siquiera es viable en estos momentos, no nada más porque se supone que financieramente la renta debería estar destinada aproximadamente a un 30% de tu ingreso. Entonces, imaginemos que ganas 100,000 pesos, ¿no? Entonces ahí sí te alcanza para una renta de 30,000 pesos, pero ganando 100,000 y destinando el 30% que es como lo que se podría considerar lo más correcto. Ahí por eso mucha gente busca roomies o busca con quien compartir como un espacio, pero también esto es muy complicado porque muchas veces no encuentras como a la persona que realmente dices, puedo vivir con él, ¿no? Pero no sé, creo que en esta parte está muy difícil ya conseguir una renta realmente justa y para las zonas, sobre todo porque, por ejemplo, ahorita es casi imposible conseguir en Condesa, en Polanco, que quizás son las zonas que podrían estar más cerca del trabajo, quizás son las zonas que dices, ok, no me voy a hacer 2 horas allá, porque ahorita está cañón que a mi trabajo al menos yo las mañanas me hago 1 hora y media con el segundo piso, o sea, no nada más es como, ok, me voy sin pagar, porque aparte todavía es pagar el transporte, que tú ya tienes un coche, pero aún así tienes que seguir pagando, ¿no? O te vas en transporte, pero te queda lejísimos y también es un buen de gente y no llega a todas las partes. Entonces, por esta parte está muy complicado realmente como encontrar una zona buena, bonita y barata. Creo que ya es prácticamente imposible, o si la encuentras, deberías de tomarla en este preciso momento. Pero sí, creo que en esta parte de las rentas es algo que se ha salido muchísimo de control. He visto muchas publicaciones de gente que ponen renta a sus departamentos y de verdad es una cosa que digo, ¿de verdad te costó eso rentarlo? ¿De verdad te está costando eso como tenerlo? No sé, no Sí, sé. inclusive ya se ponen cuartos en renta. O los típicos loft,
que es un cuarto todo feo, sin baño, como hasta parece la azotea, o no sé, pero horrible. Y entonces esos te los venden como algo fresa, pero realmente es algo que dices, eso no debería de costar ni 5,000 pesos, pero no, te lo están rentando en 15,000 porque ya le pusieron loft, ¿no? Entonces creo que es algo muy absurdo como también se aprovechan de este punto de no, pues es que está en Condesa, no, pues es que está en Polanco, yo sí le puedo subir y puedo disparar mi precio porque igual me lo pueden pagar hasta en dólares. Entonces es muy absurdo, pero sí. Y hoy, por ejemplo, mi generación está mucho con este tema de rentar o comprar. ¿Tu generación está en ello o para dónde se inclinan? Creo que ahorita por cuestiones económicas he visto que la mayoría renta, no compra. Es muy complicado encontrarte a alguien de mi generación o verdaderamente creo que conozco como a una persona que ha llegado a comprar su casa a esta edad. Entonces creo que ahorita lo viable sería como rentar. Pero te digo, o sea, conseguir como la manera de, ¿no? Y quizás no en la zona más exclusiva, quizás ya te tendrías que retirar más, pero justo vamos a lo mismo, ¿no? ¿Es más tráfico o más dinero en un departamento? Entonces, financieramente hablando desde tu punto de vista, ¿qué es mejor? Desde mi punto de vista, yo recomendaría lo que para ti sea como más accesible. En cuestiones, por ejemplo, si tú no tienes pensado seguir viviendo en la misma ciudad más de 5 años, no deberías por qué comprar. Bueno, si tienes la posibilidad y te gusta invertir como en bienes raíces, sí lo veo viable, pero a este punto realmente como estamos en constante movimiento quizás, o quizás mucha gente no quiere quedarse aquí en la ciudad o mucha gente viene para la ciudad, yo creo que depende de tus metas personales. Yo creo que depende si, por ejemplo, quieres estar estable con una familia muchísimos años, yo digo que sí te conviene comprar. Pero realmente si tu objetivo quizás es estarte moviendo de lugar, quizás estar, no sé, no estar en un trabajo fijo, porque realmente donde vivas no debe de ser dependiente de dónde trabajes. Quizás sí te puedes acercar, pero pues al final el trabajo puede cambiar. Sí, o sea, puedes comprar en X zona de la ciudad y de repente a los 2 años, ¿qué crees? Me ofrecieron una mejor oportunidad de trabajo y ahora estoy a 40 minutos de ahí, 1 hora, Claro. 2 horas. Pero bueno, eso creo que es algo que puede suceder siempre. Pero en este tema de endeudarte con base en una hipoteca, o sea, porque hace rato decías, deberías de poder comprar tu casa sin endeudarte tantos años. Y suena muy bonito, Claro. ¿no? O sea, suena muy padre y ¿quién no quisiera hacer eso? Pero hoy, ¿cómo tú verías acercarte a lograr ese objetivo? Pues sí, yo solo veo como muchos años de inversiones, quizás, porque es la manera en la que podrías conseguir capital a largo plazo, pero pues realmente es algo que en este preciso momento no lo veo como posible, al menos en los próximos 5 años. Y veremos dentro de 10 que tenga 34. Creo que es algo que sí se ha complicado mucho, que por más de que quiera, por más de que me encantaría como tener un lugar donde sea mío, creo que las opciones que tengo, al menos a mi alrededor, son inimaginables en cuestión económicamente. Ya si me quiero ir quizás a otro estado lo pensaría un poco más, porque quizás las casas son un poco más accesibles, pero realmente hasta qué punto es accesible. Estoy de acuerdo. Mira, desde como yo veo las cosas, o sea, en esta etapa de mi vida, creo que ha llegado un punto en donde dices hasta dónde es suficiente. De hecho, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama La psicología del dinero, en donde uno de los capítulos habla de ello. Y creo que hoy por hoy la gente está tan preocupada de generar tanto para llegar tan arriba y estar como quiero un Ferrari, quiero ser el mejor, quiero ser reconocido por la sociedad, quiero que me vean, ¿no? Y este tema de aparentar cuesta más, o sea, cuesta mucho dinero, porque hay veces que tú te endeudas en, pues, no sé, me compro unos tenis muy fregones para que me vean, me compro un coche último modelo para que me vean, pero lo que no ven es la deuda que tienes. Entonces, yo hace mucho escuché de una persona que entrevistaron en donde él trabajaba para un banco
y él otorgaba los créditos personales y los créditos en general, hipotecarios, etcétera. Y le decían, ¿por qué no te inscribes en tal club? ¿No? O sea, club campestre, club Lomas Country Club, el que quieras, no importa cuál sea. Y decía, pues porque la acción está muy cara y esto. Y dice, bueno, ve a ofrecer tus servicios allá. Y entonces le decía a su mamá, es que si te imaginaras que las personas que están pagando esta acción, que aparentan tener un estatus de lo más alto, son las que más deben, te irías para atrás. Entonces, a eso voy con que no necesariamente lo que quieres aparentar que se vea es. Y creo que hoy estamos más conscientes de ello. Si pudiéramos tener como un radar en donde cada persona la vieras y te dijera, su deuda es tal, te asombrarías. O sea, yo creo que ahí te volaría la cabeza y dirías, ¿cómo? Tienes, ok, sí, una casota, tienes esto, pero lo debes y estás ahorcado día a día. Y creo que muchas veces ese tipo de nivel socioeconómico tiene más problemas que un nivel socioeconómico más bajo. Claro, no, estaría increíble poder ver la deuda de los demás, bueno, financieramente hablando, pero creo que, a ver, socialmente hablando, creo que es como muy humano el querer pertenecer, el querer aparentar para pertenecer, y creo que es algo que hemos hecho mal, porque realmente lo que primero deberías de valorar es lo que tú tienes y lo que tú puedes tener. Porque muchas veces creo que por encajar o por querer como estar en un estatus socialmente más alto, te endeudas, como dices, y te endeudas muchos años, o hay veces que nunca terminas de pagar tus tarjetas de crédito, ni siquiera sé qué banco te prestó tanto, pero ya tienen como 20 tarjetas de crédito sobregiradas y a ver cómo le haces, ¿no? Y aquí es donde también entra el quizás voy a buscar a alguien que me preste. Y entonces ahí empiezas a quedar mal. Y entonces ahí empiezas con muchos temas. Y al final creo que todo lo que llegas a aparentar se llega a notar en algún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque creo que como mentir en algo mucho tiempo, no sé, como que siento que la verdad, justo como dicen las abuelitas, siempre sale a la luz. Entonces creo que esto de llegar a aparentar hasta un punto que tú ya no puedas como seguir con el juego, te va a afectar muchísimo más a ti en el futuro que lo que realmente deberías de hacer con el dinero que ya tienes, ¿no? Con el dinero que deberías de, en vez de gastarlo para aparentar, gastarlo en ti mismo, pero para un bien a futuro, y quizás en algún momento ya ni siquiera tengas que aparentar esa parte, ya lo vayas a tener. Creo que es más es más interesante la parte de lo pienso y lo obtengo que el aparento y a ver quién me crea o hasta qué punto me van a creer. Totalmente. O sea, es que es un tema muy complejo y hay tantos puntos de vista, y yo siempre digo, ahorita porque tengo el honor de tenerte aquí conmigo, pero muchas de las personas depende cómo te va en la feria, depende tu situación. O sea, dependen muchísimos factores. Porque también me he enfrentado a gente de, bueno, debo las tarjetas, ya no pago el crédito personal o lo que sea. Después de 6 años, ya, se borra. Eso es real. Uh-huh. No es ético. No, no es ético. Pero hay gente que lo hace y hasta lo presume de, pues mira, no pasa nada. Y la verdad es que creo que eso también viene de una presión social. O sea, el tema del ritmo que se gasta hoy en día es por presión social. Y entonces el querer estar en ese ritmo siempre, como tú dices, no es sostenible, si es que no lo tienes. Entonces, desde tu punto de vista financiero, ¿cómo percibes esta estabilidad económica en un futuro? Hablemos de 10 años. O sea, cuando tengas 34, 35, ¿cómo te ves? ¿Qué te ves teniendo? Porque sí es interesante tocar este tema debido a que si no pretendes comprar una vivienda o una propiedad, ¿qué es lo que pretendes hacer? A mí me encantaría tener un emprendimiento propio.
Digo, si en 10 años tengo una casa, también estaría increíble, pero creo que lo que yo pondría primero sería yo tener un negocio propio o algo de mi autoría, no sé, creo que algo que realmente pueda llamar mío. ¿Por qué? Porque creo que esto me va a traer más beneficios más adelante que realmente si yo ahorita invierto quizás en una casa. Creo que hasta justo con el emprendimiento podría lograr ese objetivo de tener una casa ya más como a futuro. Pero considero que esto no nada más trae beneficios económicos, nada más como por la parte financiera, sino que también trae beneficios de salud mental, porque creo que ahorita la parte de estar en una empresa no lo he vivido tanto tiempo como otras personas. Digo, hay personas que se la pasan 20 años, 25 años, mi papá lleva creo que más de 35 años trabajando en la empresa donde está ahorita. Entonces creo que por esa parte me di cuenta que quizás no es algo que quiera para siempre, porque es un desgaste emocional muy fuerte el tú estar dependiendo de más personas y no que la gente dependa de ti. A ver, dices algo muy interesante, pero me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Cómo percibes el ser emprendedor? Porque, ok, entiendo la parte de qué difícil es lidiar en un mismo empleo, ¿no? Toda la vida, como lo hacían nuestros papás, etcétera. Pero hoy por hoy, ¿por qué no? ¿Cuándo te vas a atrever a ser emprendedora? O sea, ¿por qué? Es una decisión difícil, pero ¿en qué momento tú estás pensando hacerlo? Al menos en los próximos 5 años sí que me gustaría estructurar ya algo fijo. Creo que para eso también estoy trabajando, ya sea, depende de la vida dónde me dirija, ¿no? Si quizás me vaya muy bien en el trabajo y al final sí termine haciendo algo que me guste muchísimo y dirigirme como a un puesto en específico, o justo con ese dinero o también con ese dinero vaya emprendiendo algo en estos 5 años. La verdad es que lo que más creo que me cuesta trabajo es el buscar la idea correcta, porque creo que ahorita hay emprendimientos de sobra y la verdad está muy bien porque la gente realmente se ve que tiene una meta o no le da miedo intentar, porque a veces nos frenamos por ese miedo a hazlo, ¿no? Y es algo que no quiero que me detenga, porque si me detiene, nunca lo voy a hacer. Y la verdad eso me da más miedo que el miedo realmente a intentarlo. Sí, que se habla de que cuando te da miedo es cuando debes de hacerlo, ¿no? Sí. Claro, con una estructura y algo bien pensado, una buena estrategia. Una pregunta. Una financiera, y además con la maestría que estás estudiando, ¿dejaría todo por emprender? Sí, y más creo que ahorita porque mientras más joven estés, mejor puedes asimilar el riesgo. A que, por ejemplo, ya tengas una edad más avanzada y pierdas todo tu dinero en tu emprendimiento y al final pues ya no te quede como para los siguientes años y ahora es muy difícil buscar trabajo. Y ahora creo que estoy en el momento correcto para buscar, para hacer, para quizás equivocarme mucho, porque creo que es algo también muy importante, que quizás me equivoque, quizás falle, pero pues el tema es no decepcionarme, ¿no? Porque al menos lo estoy intentando, porque al menos lo voy a intentar y no es que no quiera ahorita emprender, pero por eso también estoy buscando una manera de invertir, buscar una manera de mejorarme profesionalmente para que cuando ya esté lista diga, ok, quizás ya tenga más probabilidades de que mi negocio triunfe, de que lleve las riendas por el camino correcto, porque quizás ahorita no tengo como esa base para decir es por aquí, es por allá, pero creo que también tengo varias influencias de lo que podría ser o quiero ser como emprendedora, porque yo sé que no es nada fácil, yo sé que también va a llevar muchísimo tiempo de esfuerzo, de cansancio, de que quizás a veces diga, ¿por qué no lo estoy logrando rápido? Pero quiero esa paciencia, quiero como esa estructura de decir, ok, vamos lento, pero vamos a tener este dinero estructurado que quizás me sirva para solventarme los primeros 3 años y ya de ahí quizás puedo buscar, si no está funcionando, buscar otra manera de lograrlo, o si está funcionando, ok, entonces ese dinero que estuve usando los primeros 3 años ya se está recuperando, ya tengo ese retorno de inversión. ¿Y con base en qué giro te gustaría experimentar ese emprendimiento? Me gustaría algo tal vez de la industria alimentaria o alimenticia.
¿Por qué? Porque siento que es algo muy padre. Bueno, ahorita donde estoy trabajando justo trabaja como en la parte de alimentos y es algo muy padre, la verdad me gusta mucho, pero creo que me gustaría dirigirme como hacia un enfoque más de estas generaciones, de que quizás son lugares que tengan como más visión o que te ofrezcan algo diferente, porque ya muchas empresas te ofrecen lo mismo y probablemente mi generación sea mucho de aburrirse o es algo que me pasa mucho a mí, de ya no quiero ir al mismo lugar, ahora quiero probar algo nuevo, ahora quiero hacer algo nuevo, ok, entonces yo quiero ofrecer ese lugar donde te ofrezcan algo diferente, donde quieras como volver a ir, pero porque sé que no va a ser lo mismo que siempre. Wow. ¿Y algo en específico de tipo de comida? No sé, me gusta mucho el café, entonces tal vez me dirija para allá, pero también siento que es algo que ya existe mucho, pero no sé, todavía apenas estoy investigando más. A ver, pero o sea, vuelvo a lo mismo, desde tu punto de vista eh, en el ramo de finanzas, creo que siempre va a existir mucho. O sea, si hoy nos ponemos a decir, es que hay muchos restaurantes de carne, o hay muchos restaurantes italianos, sería lo mismo que si se dijera, hay muchos egresados de finanzas, hay muchos egresados de contabilidad, ¿no crees? No lo había pensado así. Pero es que creo que es la misma lógica. Entonces, creo que parte de la gente que tiene miedo a aventarse a emprender, y te lo digo porque yo llevo 11 años siendo así, es porque la piensan de más. Y entonces, al querer tener todo perfecto y todo controlado, es al revés. O sea, si lo piensas todo el tiempo, vas a decir, ah, no, bueno, pero es que sí, sí es cierto. Hay otro restaurante aquí en una cuadra. No, y luego cuánta gente pasa. Bueno, y entonces te vas diciendo el por qué no, por qué no, por qué no, y más bien el por qué sí. Ahora, desde mi punto de vista, emprender no es para todos. ¿Tú qué piensas? Es correcto. Yo creo que eso tienes que tener una mentalidad abierta porque muchas veces la gente lo hace porque, ay, voy a emprender, ya voy a ganar dinero. No, a ver, tienes que saber que tanto puedes perder como puedes ganar y es más bien aguanta la frustración, como esta parte de la paciencia, de sé que voy a tenerlo o quizás no, pero voy a intentarlo. Entonces creo que si no tienes esa mentalidad, yo pensaría que quizás o la formas o buscas cómo formarla o mejor buscas otra manera también de generar ingresos. Concuerdo. ¿Qué opinas acerca de la pareja? Te voy a decir por qué. En mi generación se habla mucho de que es muy importante. Bueno, ayer hablábamos que estaba haciendo otros episodios y alguien me decía, hay dos tipos de decisiones que son muy importantes y fundamentales en la vida. Y una de ellas era elegir con quién vas a compartir el resto de tu vida, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, porque hoy por hoy, pues, ahora sí que yo le digo la guapa, ¿no? Pero mi esposa es ese eje principal en donde yo puedo, pues literal, hasta picharle ideas, o ella a mí, y creo que vamos hacia un fin común. Hoy, tu generación, ¿cómo percibe este tema de pareja? ¿Creen en lo mismo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hablando de la pareja, no nada más creo que sea importante eso, sino del círculo social del que te rodeas. Creo que al estar con una persona que te impulse a tomar decisiones que mejoren tu vida, te va a ayudar muchísimo. Quizás no sé si el resto de tu vida, porque pues actualmente eso está muy complicado saberlo. No digo que no exista, no digo que no vaya a existir y ojalá también sea una de las afortunadas en lo que pase, pero con este cambio constante de vida, quizás el cambio constante de planes de una persona a la otra, quizás no lleguen a empatar en muchas cosas a futuro. Entonces suena muy romántico el hecho como de estar con una persona toda tu vida y, y creo que de por sí el hecho de que estés con personas que te rodeen, que te favorezcan, tú mismo vas a ser una persona que aporte más también a la vida de los demás. Porque creo que si te juntas con gente que quizás no hace nada o quizás se la pasa tomando, se la pasa de fiestas, obviamente poco a poco también te vas a ir involucrando en ese círculo social, vas a estar como
yendo hacia ese tipo de caminos que quizás no sean como para un beneficio propio, y quizás el formarte con personas que, no sé, tengan emprendimientos o te enseñen como la manera de pensar de, ok, yo quiero estudiar, yo quiero crecer, yo quiero viajar, yo quiero esto, también como que siento que te llenas de todo eso, porque al final las personas que nos rodean son un vínculo muy importante para saber quiénes somos nosotros. De acuerdo. Y pues en la parte de la pareja, yo sí considero que la pareja con la que estés debe de ser alguien que te impulse, que no te rebaje, ¿no? Porque a veces por envidia, y no nada más hablo de parejas, también hablo de amigos, de familiares, a veces por envidia te rebajan y te la crees. Y tú dices, no, pues es que si me dicen esto no debería de hacerlo, no, pues es que si dicen que no puedo, no puedo, porque ellos los amo y son muy importantes, entonces van a ver por mi bien, cuando realmente no estamos viendo como el trasfondo de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, si también, no sé, estás con una pareja que sea tóxica, bueno, por esta parte tóxica me refiero como que no te dé más de lo que tú realmente eres, considero que pues tal vez estás en el camino incorrecto, ¿no? Hacia quizás una felicidad real hacia ti y hacia tus logros, porque considero que la parte de tus logros personales son igual de importantes que tus logros en pareja. Estoy totalmente de acuerdo. Y hoy se habla mucho en tu generación de que cada día que pasa se disminuye el consumo de alcohol, tabaco, etcétera. ¿Sí es verdad? Yo digo que sí, y lo puedo ver por la parte de marketing de las bebidas, ¿no? Ahora están intentando hacernos tomar, poniendo 1000 sabores más. Ahora ya existe, no sé, vodka de sandía, vodka de piña, vodka de no sé qué cosa. Están metiendo tequila de tamarindo, tequila de quién sabe qué sabores. La verdad hace mucho que no consumo esto, pero sí he visto la manera en la que intentan como jalarnos de nuevo para que consumamos alcohol. Y no digo que no consumamos en cuestión de mi generación alcohol. A ver, creo que es algo que siempre ha existido y probablemente muchísimos años más exista, pero creo que se le ha dado un enfoque diferente, porque ya es más como, más de lado, no es algo como súper constante, o al menos creo que ahorita se ha disminuido muchísimo más que en tu generación, que bueno, yo recuerdo que, no sé, a mi edad salías cada viernes o ni siquiera sé cuántos días a la semana salías, pero pues es algo que no sé si es por el círculo social en donde estoy rodeada, o creo que sí es algo más generacional, pero considero que esta parte de el alcohol sí ha estado como evolucionando, o más bien lo contrario, de que ya no somos tan dependientes como de esta manera de enfiestar, ¿no? Porque ahorita es como, si alguien te dice que no quiere tomar, es un no. Y antes era como, ¿cómo no vas a tomar? ¿Cómo no esto? ¿Por qué no estás tomando? Esa presión social que yo detesto, de que te hagan tomar porque quieren ponerte como tú, o no sé. Es algo que de verdad digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a hacer algo que no quiere? Si no quiere tomar, se respeta y se dice, ok, está bien. O sea, creo que hay maneras en las que se pueden divertir en una fiesta que no sea con alcohol. Pero pues también está este punto de que no va a dejar de existir tampoco. De acuerdo, es que de mi lado era como la parte social. Era como, ya terminé mi jornada de trabajo, ¿no? Y ahora sí vamos a tomar, ¿no? Como que era un tema de relajarse. Hoy, en lugar de eso, ¿tú qué haces? ¿A eso se le llama alcoholismo? Por favor, ¿no? Yo creo que ahorita el entretenimiento ha cambiado mucho. Te digo que ya todo es cuestión de experiencias, ¿no? Ahora hay 1000 o 5 obras de teatro diferentes, ahora hay 10 películas en el cine, ahora hay como 20 restaurantes con temática, y entonces es como esta como necesidad de conocer nuevos lugares, de estar como conociendo nuevas experiencias, conociendo nuevos, no sé,
maneras de socializar. En este caso creo que a mí me encanta como visitar lugares en la Ciudad de México. Hay miles, de verdad miles, y creo que no terminaría de conocer esta ciudad en un año. ¿Por qué? Porque de verdad en cada colonia, en cada lugar te ofrece algo muy diferente, muy, muy diferente. Y eso es algo que a mí me llena muchísimo de, ahora vamos a este restaurante a probar, ahora vamos a este. O igual reunirnos como en casas, que es algo que yo también hago mucho con mis amigos, de vamos a una casa y quizás sí haya alcohol o quizás sí haya maneras de entretenerse, pero pues también es esa sensación de estar con las personas que quieres y estar con las personas que como que te hacen sentir esa calidez. Ya no nada más es como de vámonos de antro. Aparte de que siento que últimamente ya se ha escuchado más de no es que le sucedió tal cosa en el antro a tal persona, no es que ahora te meten 30% de propina a tus cuentas. ¿Quién quiere ir a ese tipo de lugares con todas esas cosas que ya te pueden pasar? Realmente creo que ese tipo de lugares sí puedes llegar a ir y yo considero que sí voy muy, muy de vez en cuando, pero no es algo que ya disfrute demasiado. Creo que ya lo he visto como desde otra perspectiva porque a mí me llegó a pasar algo en un antro al que fui, pero ya no me gusta como convivir porque en ese tipo de lugares porque considero que no me aportan más de lo que realmente no me aporta de lo que realmente me gusta. Creo que me pongo en riesgo más de lo que realmente me divierto. De acuerdo. Y creo que yo lo vivía como un tema de vamos a olvidar como la presión y vamos a liberarnos un poco y vamos a relajarnos un poco. Y en este sentido lo que tú dices es me gusta estar más presente. Y eso creo que ha cambiado radicalmente. O sea, antes era como, ay, estoy crudo, pero no importa, te levantas crudo y vas y la curas, ¿no? O sea, sigues tomando y sigues como en este ritmo. No digo que hoy no se haga, pero creo que también yo desde hace tiempo ya he cambiado en eso, porque, digo, aparte que ya soy papá y todo, pero creo que sí llega un momento en donde dices, creo que hay diferentes caminos, ¿no? Entonces, pues muy bien. Andy, me gustaría retomar algo que estábamos hablando hace rato, que es la paciencia. Y me gustaría tocarlo desde un enfoque de hoy por hoy existen demasiados fraudes por no tener paciencia, justamente. ¿Qué opinas? Digo, creo que todos tenemos como algún conocido que ya cayó en uno. Entonces creo que cada vez son más constantes. Eh, Aparte de los fraudes, es el hecho de que ya ni siquiera sabes si realmente lo que te están diciendo es la verdad, ¿no? Está también cada vez más complicado detectarlos. Creo que se están volviendo muy inteligentes o esto se está volviendo cada vez como más específico porque la verdad es que también muchas empresas son súper fraudulentas, como lo son las empresas piramidales, que te jalan para que tú jales más gente, para que al final termines ganando millones, ¿no? Y a ver, ¿cuándo va a ser esto realidad? ¿Cuándo una empresa te va a ti ofrecer, no sé, una parte de la empresa por, no sé, el 15%? No sé. Pero realmente creo que esto debería de hablarse todavía más porque cada vez más gente está cayendo, sobre todo personas que no tienen como esta información, personas grandes, personas que no saben ni qué existe, entonces considero que debería de todavía de visibilizarse más. Sí, a ver, te lo voy a contar porque lo tuve muy cercano en este tema de esta experiencia. Llega una empresa y te dice te voy a ofrecer el 8% mensual. Por Dios. O sea, 8% mensual es el 96% anual. ¿Quién te ofrece eso? O sea, es duplicar tu dinero en un año, básicamente. Creo que aquí hablamos desde la ignorancia, porque, y es donde siento que falta más tema de difusión, como tú bien dices. Hoy por hoy creo que alguien que te ofrece arriba, híjole, me voy a atrever a decir algo, pero entre el 18 y 20% anual, porque esto lo puedes lograr quizás en algo de acciones o moviendo mucho el portafolio, ya es de peligro, ¿no? Pero a lo mejor
si realmente lo valoras, te sientas y lo entiendes, alguien que te puede dar un 10% todavía es entendible, un 12%. Y, por ejemplo, si lo pones en renta fija, nombremos algo, en una casa de bolsa, y te dicen, te voy a dar un 10% anual, a eso le tienes que descontar un poco. O sea, realmente estás teniendo como el 8 punto y algo. Entonces, creo que si eso está en el mercado, y eso la mayoría de las personas lo sabe, y de repente te ofrecen algo en donde te combinan es que conozco un amigo que tiene la fórmula secreta de un robotcito que en milésimas de segundo puede comprar y vender, no sé, criptos, dólares, o sea, o divisas, lo que sea, y entonces como le gana a todos, por eso tenemos demasiado capital y entonces por eso te podemos ofrecer tanto. Creo que eso, pues debería de alarmarte, pero cuando te lo cuenta alguien tan cercano, pues muchas veces por eso la gente cae. Desde tu perspectiva, en la generación Z, ¿esto lo viven cuántas veces por semana? O sea, ¿es más común de lo que se ve? Yo creo que sigue siendo muy común. Creo que he visto a más millennials caer en esto. De acuerdo, totalmente. O sea, creo que nosotros somos la punta de lanza porque estamos a veces desesperados por obtener dinero, rápido. claro. Ajá, correcto. Y creo que y ya nos estamos dando cuenta, obviamente. O sea, ya es como, ya le pasó a tal, ya le pasó a tal, ok, hay que tener cuidado, esto no. Pero se va hablando como de poco en poco. Sí. Creo que nosotros tenemos un poco la información más a la mano. Te puedes meter a Google y decir, ok, a ver, dame más información de esta empresa, y ya muchas veces hasta te ponen las reseñas de es una estafa, es fraude, en redes sociales ya los queman. O sea, creo que por esta parte sí está un poco más de, ok, tienes la información para buscar si realmente estás en un lugar correcto, ¿no? Ya que lo hagan es otra cosa, porque ya eso depende de cada persona, pero sí lo he visto muchísimo más en tu generación. Por ejemplo, historias de ¿quieres ganar dinero como yo? Y te muestran el fajo de billetes y es como, qué absurdo, ¿quién te va a dar todo esto? Nadie te regala el dinero porque sí. El dinero se gana y el dinero se tiene que buscar de otras maneras, y no porque sea un camino de, entre comillas, fácil, porque al final creo que es el camino más horrible. Tienes que hacerlo, ¿no? Y no porque el dinero, digamos que a un conocido le funcionó, significa que te va a funcionar a ti, porque probablemente ese conocido ni siquiera le funcionó, ¿no? Creo que es algo falso, que nada más es como aparentar que te está yendo bien para que metas a más personas, para que jales más gente y ahora sí tú empieces a ganar y al final no ganes nada de todas maneras. Bueno, y es que es muy conocido, por ejemplo, ahorita tendríamos que entrar entonces en el mundo de redes, porque hoy por hoy ya sabes si alguien rentó un Ferrari. Porque, a ver, ok, no todo el mundo puede rentar un Ferrari, pero está al alcance. O sea, ya lo puedes rentar por 1 hora, entonces imagínate, rentas un Ferrari, te vas por Reforma, grabas un video, dices que te va increíble, que te sigan y a lo mejor ofreces algo. Pero es que ahí es donde está el gancho y ahí es donde la gente cae. Y entonces dice, no inventes, puedo ser como tal persona, yo quiero eso. Entonces creo que también el tema de mundo de redes, creo que ha nublado tu criterio como persona. Sí, y creo que cada vez está peor esa parte, porque, por ejemplo, ahorita que está TikTok o están los Instagram Shorts o lo que sea, ahorita es como un constante estar deslizando, estar viendo la vida de los demás, estar como viendo al mundo por fuera. Pero realmente, ¿cuántas de esas cosas son reales? ¿Cuántas de esas cosas verdaderamente las personas las tienen? Porque quizás para el exterior justo te rentas tu Ferrari 1 hora y tú puedes decir, no, es que sí me lo compré, no es que sí, podrías haber tomado, no sé, 100 fotos de ese Ferrari y la gente te empieza a creer, pero ¿en qué momento tu mentira se va a volver, pues, como que sostenible. te descubran? Ajá, correcto. Que te descubran. En alguna parte, no recuerdo si es de Estados Unidos, pero hubo alguien que tuvo visión en decir, bueno, si la gente quiere presumir algo que no puede y que sería muy difícil adquirir, voy a crear yo algo. Y entonces creó un escenario en donde hace un jet privado. ¿Ok? Okay. Y entonces tú lo rentabas por hora o por lo que quisieras. Y entonces
hacía de que estabas subiéndote en el aeropuerto a un jet privado y entonces entrabas y estaba de que el sobrecargo, la sobrecargo, lo que sea. O sea, te daban todo montado. Y entonces lo suben a redes y claro, pues la gente lo cree porque no sabes qué está atrás de esa historia. Entonces, hoy por hoy, ¿tú cómo indagas en este tema de tanta opulencia en redes? ¿Cómo indaga a tu generación para saber qué es real y qué no? Yo creo que también se va viendo con el tiempo, ¿no? Porque pueden estar preguntando mucho acerca del tema y cuando lo empiezan a ignorar, obviamente es como, hay algo sospechoso por aquí, o el hecho como de que tú lo llegues a conocer en persona y tú digas, algo no me hace sentido, algo no es correcto, ¿no? Entonces creo que justo vamos al de los primeros temas que comentamos. Por aparentar, la gente hace mil cosas y crean mil mentiras que tú puedes creértelas y decir, yo quiero su vida y ahora quiero la vida que tiene y quiero las cosas que tiene, cuando no te das cuenta que probablemente ni las tienes. Y ahí es donde te empiezas a comparar con un buen de personas en redes sociales, que es lo peor que puedes hacer, porque lo único que estás haciendo es dañarte a ti mismo y el estar viviendo como quizás una mentira de otra persona. Entonces, ya mucha gente se está comparando con influencers, con, no sé, personas más famosas, quizás personas que solo crean contenido y no sabemos realmente qué hay detrás de esa cámara. Ya más personas que hacen contenido en redes sociales como que hablan de su vida personal y llegan como a ser un poco más honestos, y eso es lo que realmente a mí me importa mucho, ¿no? De alguien que puedo llegar a seguir, que sea como verdaderamente honesto y hable desde su perspectiva, que quizás las redes sociales no es lo mejor porque te desgastan mucho, ya hay mucho odio constante en todos lados, es horrible ver todo el odio que nada más ves en comentarios en anonimato de casi muérete. Entonces creo que esto ha estado como influyendo mucho en la vida de las personas y no se dan cuenta como de esta parte del odio y todo lo que están viviendo quizás detrás de la pantalla, y nada más ven, ay, es que ya tiene esto, ay, es que porque yo no lo tengo. No sé, alguien que tiene 24 años y ya tiene una casa, ya tiene, no sé, está viajando por el mundo y tiene todo esto, y yo me empiezo a comparar y digo, es que yo no tengo todo esto, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué me estoy frustrando por algo que quizás no sea verdadero, o quizás sí, pero pues al final yo tengo que vivir a mi ritmo, y no porque otra persona lo tenga significa que yo ya lo tengo que tener en esta etapa de mi vida? Y antes yo creo que se veía lo mismo, nada más que te comparabas con tu entorno. Uh-huh. O sea, es que el vecino ya se compró un coche nuevo. Yo tengo que tener también uno nuevo. Uh-huh. O mi amigo, mi primo, lo que sea, ya se compró un depa. ¿Cómo fregados le hago para comprarme un depa? Pero creo que esta velocidad tiene que frenar. Uh-huh. O sea, en algún punto esto tiene que disminuir. Así como el alza de precios locos que está hoy en día. No sé desde el punto de vista financiero cómo se ve ese escenario, porque muchas veces se habla de que inclusive en el tema inmobiliario hay una burbuja, ¿no? Y hay veces que he escuchado también otros podcasts, etcétera, que dicen, no es que sea una burbuja, simplemente que sube todo con base en la inflación y lo que sea. No sé, yo siento que está subiendo muchísimo más agresivo que eso. Entonces, ¿cómo lo percibes tú? No, está horrible, la verdad, que cada año todo te cueste más. Todo, ya ni siquiera una casa. El simplemente hecho de ir a una tiendita, a la tiendita de la esquina, y que, no sé, tal vez cuando tú eras pequeño te podías comprar una bolsa de papas y 3 refrescos y no sé, por 20 pesos, ¿no? Te alcanzaba para todo eso. Y ahorita es como vas al súper o vas a la tiendita y nada más unas papas te cuestan, ¿qué? 17 pesos o más, y la verdad ese me hace algo ridículo que ya ni siquiera podamos como comprar las cosas que comprábamos antes. Ahora es absurdo el monto que se tiene que tener para tener como o disfrutar estos pequeños gustos, ¿no? Porque muchas veces ahora te dicen, no, es que los pequeños gastos por acá te van a hacer que nunca te puedas comprar nada, ¿no? Los famosos gastos hormiga. Ajá, exacto, esos gastos hormiga que siempre te están diciendo, no, es que no tengas gastos hormiga, y tú, pero pues, ¿qué realmente es un gasto hormiga, no?
porque yo, no sé, a mí me gusta mucho tomar café y entonces ahora tengo que dejar de tomar café porque quiero tener una casa. O sea, no sé, obviamente hay que tener todo con moderación, pero yo creo que esta parte de no consumas porque no vas a tener esto, como que te cohíbe o te prohíbe tener muchas cosas que podrías tener en este momento porque te gusta, porque no sé, lo disfrutas. O sea, creo que también esos pequeños gustos te pueden hacer sentir mejor en el momento, porque quizás estás triste, porque quizás, no sé, pero también no llegando a esa parte del consumismo. ¿Por qué? Porque también es algo muy feo que está pasando ahorita de que, no sé, compran ropa y compran ropa y compran ropa y esta parte de la industria textil pues obviamente está creciendo, pero ¿a qué costo? Porque estamos tirando muchísima basura en cuestión de la parte de ropa que ya no se ocupa, esta parte del fast fashion, que ya hay muchísimas tiendas que lo ocupan y a mí se me hace horrible el tener una prenda y que al mes ya esté rota porque ya no dura, pero te cuesta menos, entre comillas, porque, no sé, creo que esta parte del consumismo y de que todo se acabe rápido para poder tenerlo como otra vez mejor, no Sí, sé, es simplemente se ridículo. traduce en vuelves a comprar y vuelves a comprar y vuelves a comprar. Oye, Andy, ¿y tú hoy cómo percibes o cuál es tu definición de éxito? Yo pienso que el éxito es muy personal, es muy ambiguo, porque lo que para mí puede ser éxito para otra persona puede ser el total fracaso de la vida, ¿no? Entonces, para mí, llegar a tener éxito es llegar a estar feliz plenamente con lo que tengo, con lo que tengo a mi alrededor, con las personas que quiero, porque creo que eso es algo que también me es muy importante, ¿no? Rodearme de personas que ame y que sé que van a estar ahí para apoyarme, pero ya llegar a mi éxito personal es llegar a un punto en donde diga, no necesito más. O quizás sí necesite más, pero no, ya no como tanto crearlo yo misma, o sea, que venga solo a mí. Por ejemplo, no sé, llegar a tener mi emprendimiento podría llegar a ser uno de mis éxitos, pero también tengo mis éxitos personales, como lo es llegar a tener un matrimonio, como lo es llegar a tener como quizás una pareja con la que pueda viajar por todos lados. Entonces creo que cuando tienes como éxitos pequeños, también es una parte para crear un éxito grande en tu vida. Me gusta. Oye, y si le hablaras a la Andy de 10 años, ¿qué le dirías ahorita? Ok, yo creo que le preguntaría si es feliz primero. ¿Por qué? Porque si no estoy haciendo algo mal, ¿no? Y por mí lo podría cambiar, pero creo que para mí es importante la felicidad y que me sienta llena con lo que estoy haciendo. Y creo que también le preguntaría como qué es de su vida. Sí me gustaría conocer cómo será en el futuro, así como que quizás hace 10 años no tenía ni idea de que estaría aquí en donde estoy. Creo que es muy como satisfactorio para mí, al menos yo sí poderle decir a mi yo de 10 años lo que he logrado y lo que he hecho y que yo he puesto mucho de mi parte para poder formarme la persona que soy ahorita. Y así quiero preguntarle a mi yo de 10 años en el futuro cómo es que tiene su felicidad en ese momento. Me gusta. Oye, para ir cerrando, algo que me intriga mucho y por lo cual me llamó muchísima la atención la forma en que manejas tus finanzas fue la locura de ahorro que tienes, ¿no? Porque llegar a tu edad y tener ese ahorro, ¿no? Que para mí es bastante, no digamos cifras, pero la verdad es que has construido algo muy importante. ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo es que decides destinar tanto al ahorro? Porque hace ratito hablábamos de, bueno, es que no estoy sacrificando mi café, es que no, pero entonces, ¿qué sí sacrificaste versus otras personas que veías? Pues creo que he pausado ahorita varias cosas como el irme a vivir sola. Te digo, como te decía hace rato, tenía como ese privilegio, al menos tengo ese privilegio de que no tengo que pagar una renta. Entonces, en el momento en el que empecé a trabajar, sí dije, no, es que, a ver, ¿qué voy a empezar a formar? ¿Cuáles son mis objetivos? Y mi objetivo fue
el empezar a crear algo para mí. Yo creo que el dinero sí te da seguridad, sobre todo porque es algo que te puede salvar de muchas cosas, es algo que también, aparte de salvarte, puede llegar a darte las oportunidades en la vida. No creo que sea todo, pero sí es una gran parte importante en la vida por cómo es la sociedad ahorita. Y bueno, desde que empecé a trabajar, como que sí quise destinar bastante de mi sueldo como a esta parte de ahorrar, pero también invertir, pero también como decir, ok, ¿hasta qué riesgo estoy dispuesta a poner mis ahorros o mi dinero en poder crear algo, ¿no? Entonces sí, este hábito ya lo tengo desde que era pequeña, ¿no? Desde que era pequeña tenía, no sé, 10 pesos y guardaba 5 o guardaba 3. ¿Por qué? Porque ese dinero siempre me dio seguridad a mí. Y como que ver a mi alrededor el hecho de que se gastaban ese dinero por completo era como de, pero es que, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden como apartar una parte y dejarlo para quizás después? Porque a veces esa sensación de quererse gastar todo en el momento, y a mí me gusta como que tener esa sensación, pero de gastar en el futuro. No sé si tiene sentido, pero considero que el hecho de pensar en planes para el futuro me llena mucho y creo que va a traer un beneficio para mí, que si lo gasto al mismo día o gasto todo mi sueldo quizás en zapatos o no sé, destinarlo como a otras cosas. Que sí he puesto parte de justo en mis estudios, pero sí quise ser consciente de que quizás no estudié en la escuela más cara de México, pero sí estoy estudiando en una escuela que sé que me va a dar el beneficio o el provecho que realmente necesito. Y para llegar a tu vejez, ¿lo piensas como nosotros millennials o las generaciones pasadas de hay que llegar a los 60, 65 para gozar de lo que he construido? ¿Estás planeando algo para esos años o lo ves muy lejano y entonces estás tomando otras decisiones? Sí lo veo lejano, pero también creo que todo se pasa muy rápido y cuando menos lo esperamos ya estamos en esa etapa, ¿no? Considero que a mí me encantaría jubilarme antes de los 60 años, porque me gustaría disfrutar de mi vida como sin tener que estar trabajando, sí tener algo de, o sea, sí tener a personas trabajando para mí en cuestión de, por ejemplo, una empresa o algo así, pero que ya se pueda sostener sola. Pero 100% creo que sí deberíamos de destinar una parte de nuestro dinero a tener un futuro pues bien, o sea, hecho y derecho, porque creo que muchas veces por vivir tanto el presente o vivir ya el ahora, no estamos pensando que quizás vivamos 80 años y y de los 60 a los 80 años podemos estar viviendo de una pensión de 1,000 pesos, que creo que no es una vida digna. Entonces sí me gustaría como tener ya en ese momento un poco más de beneficio o haber tenido un seguro de vejez para poder tener esta parte más como asegurada y yo poder vivir de mi dinero ya sin depender de nada más. Excelente, me gusta mucho ese punto de vista. ¿Y qué sigue después de terminar tu maestría? Me encantaría hacer un diplomado en el extranjero. Es uno de mis planes que he pospuesto un poco por temas de lo que estaba estudiando. Me encantaría conocer otro país y vivir en el país que más como que me llame. Hasta ahorita como que tengo en la mira España o Alemania o quizás Canadá, no lo sé. Pero sí, una de mis metas, la verdad, es aprender más de otra cultura y aprender más como no nada más en la cuestión de turistas, sino también aprender mucho de lo que enseñan en otros lugares. ¿Y enfocado en finanzas o en otra área? Tal vez como enfocada en inteligencia artificial o algo más financiero, aunque creo que lo que he estado estudiando de finanzas también ya me ha aportado mucho como por esa parte. Tal vez me gustaría como ahora explorar otras partes del estudio. Me encanta. Pues yo creo que vamos a necesitar otro episodio después de que hagas ese viaje para que nos platiques cómo te fue y cómo cambia, pues ahora sí que tu visión de lo que piensas hoy con lo que piensas en ese entonces. Y pues te agradezco muchísimo, Andy, por haber estado aquí
y de verdad creo que fue una plática bastante enriquecedora, tocamos temas bastante importantes y creo que le va a ayudar muchísimo a la gente a tomar mejores decisiones hoy. Ojalá que sí, porque lo que más me llenaría es que la gente empiece como a fijarse más en sus finanzas personales, que es algo que de verdad les va a beneficiar muchísimo en el futuro. Oye, Andy, ¿y dónde podemos encontrarte en tus redes sociales que quieras compartir? En Instagram me pueden encontrar como AND Ruiz C, que es donde más activa estoy. Perfecto, muchas gracias. Pero muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes por quedarse al final de este episodio. Nos vemos en el siguiente.